De todos es sabido que la población local de las zonas ocupadas de la Unión Soviética eran absolutamente indefensas, pero fueron las mujeres las que fueron sometidas a las pruebas más terribles. Una mujer, entre otras cosas, representaba para el hitleriano un interés exclusivamente carnal. ¿Para qué hacer cola en una casa de placer fija o móvil, cuando se puede obtener lo que se desea de forma gratuita? Al mismo tiempo, mucho antes del ataque a la Unión Soviética, Hitler personalmente prácticamente permitía a sus soldados hacer lo que quisiera en los territorios ocupados. Así que lo hicieron. Esclavas de burdel. Muchas jóvenes eran obligadas a ir a casas de placer. No tenían muchas opciones. La amenaza más común era: o vas a una casa de placer o te enviaremos a trabajar a Alemania a un campo de concentración. Otra opción de la amenaza era: si quieres que tu familia siga viva, vete. Estas ofertas, entre comillas, imposibles de rechazar, solo se hacían a chicas jóvenes de aspecto agradable. En su esencia, el trabajo de las esclavas era la tortura más terrible. Por un lado, los cuerpos de los desdichados eran torturados por los alemanes, y en el exterior tales trabajadoras esperaban el desprecio y el odio de la población local. Todo el mundo creía que solo los trabajadores voluntarios podían ir al burdel de los alemanes. Por eso las desafortunadas a menudo se volvían locas o se suicidaban. También podían ser atraídas con engaños. Las chicas eran supuestamente llevadas a trabajar como camareras, cocineras, etc. Y a su llegada eran sometidas a las mismas condiciones de las que ya se había escrito. Se conoce un caso en el que una chica llamada Olga escapó de una casa de placer en Gomel a un destacamento partisano. Decía que la iban a llevar a Alemania, pero justo antes de que la enviaran, unos alemanes se acercaron y seleccionaron a las chicas más guapas, diciendo que era un gran honor para ellas trabajar para los soldados alemanes. Desgraciadamente, hay que señalar que tras la liberación de los territorios, a nadie le importaba realmente si una chica iba a una casa así voluntariamente o bajo coacción. Por regla general, el destino posterior era más bien triste. Violencia constante. Cosas más terribles ocurrieron durante la entrada de las tropas alemanas en ciudades y pueblos, durante las patrullas y los descansos, especialmente en los hospitales de retaguardia diseminados por los territorios ocupados. Muchos documentos muestran que los primeros incidentes de violencia brutal estallaron, como ya se ha mencionado, inmediatamente después de la ocupación de un asentamiento. Los soldados, tras una tensa batalla, querían una liberación, por lo que cualquier representante en la mitad justa podía ser una víctima. Y lo que es especialmente salvaje era la edad de la víctima, casi no tenía importancia. Por ejemplo, en uno de los pueblos del distrito de Istrinsky y de la región de Moscú, 25 hitlerianos violaron y luego mataron a una chica no identificada. En Moldavia se documentaron dos casos absolutamente salvajes. En el primero eran los ocupantes que violaron a una niña, en el segundo a una mujer de casi 75 años. Y a menudo, incluso después de la violación, el tormento de la desafortunada víctima no terminaba. Así, después de la liberación de Rostov, Radchenko, una residente de la ciudad, contó el terrible destino de una chica que conocía. En el bloque vecino vivió una chica, decía, una belleza. En la nuca llevaba una trenza dorada, hecha un nudo, caminaba por la calle. Los alemanes venían hacia ella, 5 o 6, cacareando, borrachos, probablemente. Una de ellas la señaló con el dedo. La rodearon y la arrastraron al patio. Ella gritó, pero ¿quién la ayudaría? Al principio intentó forcejear, pero luego se detuvo. La dejaron en el patio, se vistió, se sentó. Y lloró durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Luego se la llevaron a Alemania a trabajar. Los casos descritos ocurrían a cualquier hora del día. Si una niña o una mujer se encontraba en su camino con un grupo de hitlerianos, era muy probable que abusaran de ella, y estaba bien solo si terminaba ahí. La violencia con especial brutalidad se convirtió en la norma durante las operaciones punitivas, especialmente en las zonas partisanas. Muchos lugareños recordaban que cuando las unidades punitivas entraban en un pueblo, lo primero que hacían era buscar chicas guapas. Por ejemplo, en uno de los pueblos de la región de Vitebsk, los castigadores violaron a una chica en un cementerio. Cuando se hartaron, la mataron poniéndole un caramelo en la boca abierta. Este caso fue documentado. Y el nivel de crueldad contra las niñas y mujeres de las zonas ocupadas de la URSS era tan alto que algunos hechos fueron citados incluso en los juicios de Nuremberg, y los jueces de las fuerzas aliadas a veces simplemente se negaban a creer que algo así pudiera haber ocurrido. Michnikova, de 16 años, fue llevada al bosque por soldados a las órdenes del oficial Kumar. Al cabo de un rato, otras mujeres que también fueron llevadas al bosque
vieron los tablones a los que Melchikova había sido clavada en un árbol. Y tales hechos, un representante de la Unión Soviética podía leerlos durante días, si no meses. Los hitlerianos tenían una extraña costumbre: después de una violación o a la víctima viva o muerta, se le cortaban los pechos. Por ejemplo, lo hicieron en el pueblo de Snorki, en Smolensk, con una chica que se llamaba Anna Gvardeytseva. Los nazis la violaron primero, luego la cortaron ambos pechos y la fusilaron. Anna Matiushkina, una joven de 19 años del pueblo de Sultanovka, en la región de Oriol, tuvo una experiencia aún peor. En Chervinsk Luka, en el óblast de Leningrado, los alemanes apuñalaban a las mujeres violadas con bayonetas y luego las rociaban con agua helada en el frío, convirtiéndolas en horripilantes esculturas. Probablemente el colmo de la locura fueron las atrocidades nazis en el pueblo de Maslonova, en la región de Moscú. Ahí, antes de retirarse, los hitlerianos violaron a mujeres, luego las cortaron la cara y después fusilaron a las desafortunadas. Escuchando estos casos, a veces parece que muchas mujeres, por razones bastante comprensibles, preferían la muerte antes que tal humillación, deshonor, burla, que de todos modos acababa en la muerte. También hubo casos en los que los hitlerianos se dejaron llevar por los nervios. En uno de los pueblos de la región de Rostov, un niño de 2 años le lloró a su madre. Un hitleriano borracho lo arrojó al horno y luego le echó gasolina y prendió fuego a la madre, que enloqueció por lo que vio. Convivencia forzada. También existió. Los alemanes, generalmente oficiales o suboficiales, obligaban a niñas y mujeres a vivir con ellos mediante amenazas. Las promesas podían ir desde enviar a toda la familia a un campo de concentración hasta, por el contrario, ayudarles con comida. Y de hecho, salvando a sus hijos, muchas mujeres se condenaron voluntariamente a la etiqueta de basura alemana para salvar a sus familiares de la inanición, la muerte o el campo de concentración. Además, los 3 males acababan exclusivamente en la muerte. A menudo las mujeres se veían obligadas a dar este paso para proteger a sus familias de la intromisión de soldados enloquecidos por la permisividad. Lo que se ha dicho más arriba probablemente justifica sobradamente tal paso. Tras la liberación, a esas mujeres les esperaba un destino más que poco envidiable. Y si daba a luz a un niño durante su cohabitación forzada, su vida podía considerarse acabada. Esos niños eran retirados a la fuerza y la madre era enviada a un campo o fusilada. Campos de concentración. Existe la idea errónea de que eran principalmente mujeres y niñas militares las que caían en los campos. De hecho, no es así en absoluto. En el territorio de la Unión Soviética había muchos campos de mujeres, en los que se recluía exclusivamente a civiles femeninas. Las razones para entrar en ellos variaban desde la sospecha de estar relacionada con partisanos hasta el mero deseo de algún policía u oficial alemán. Y lo que ocurría en los campos debía de ser una terrible concentración de todo lo que ya se ha escrito más arriba. Había burdeles solo para los guardias de los campos, había horribles abusos, palizas, cebos para perros y todo lo que se podía inventar, las cabezas inflamadas de los nazis y sus cómplices.